El duelo es un proceso de adaptación que sigue después de una pérdida importante. Generalmente lo asociamos a la muerte de un ser querido, pero también puede referirse a la pérdida de un empleo, a un cambio de residencia, pérdida de una relación o cualquier situación que signifique una pérdida emocional. ¿Por qué podríamos decir que los familiares de una persona con autismo sufren un duelo después de ese diagnóstico? Generalmente, antes de que un nuevo miembro de la familia nazca, imaginamos cómo va a ser, qué cosas vamos a compartir con él. Tenemos expectativas de ese bebé. Cuando nace y viene con alguna enfermedad o padecimiento, o con el tiempo se le detecta algún trastorno del desarrollo o alguna condición, solemos creer que todo aquello que esperábamos de esa persona o esas cosas que queríamos compartir o hacer con ella, es decir, todos los planes que tienes para compartir con ese ser amado se vienen abajo. Y entonces se experimenta un dolor por la pérdida de esa vida que imaginábamos. Y aunque de alguna manera tu razón te diga que no hay problema, que se va a buscar la manera de que todo esté bien, el dolor ante esta situación suele ser inevitable. El sentimiento de algunos padres es preguntarse qué hicieron mal, qué falló en la concepción, en el embarazo, o incluso pensar si la genética familiar tiene que ver con lo que se está viviendo en ese momento. Todo eso que sienten estos padres, hermanos y familiares es totalmente normal. No es fácil. Se pasan por todas las fases del duelo, como son la negación, el enojo, la negociación, el dolor emocional y finalmente para salir de ese duelo hay que llegar a la aceptación. ¿En qué tiempo se procesa todo esto? En realidad, los duelos son individuales. Cada uno de los involucrados lo va a procesar a su manera, a su ritmo y a su tiempo. Hay personas que tardan más tiempo que otras y hay quienes no llegan a la aceptación nunca. Si tú crees que estás estancado en alguna de las fases del duelo, busca la ayuda de un terapeuta. Puede ser de mucha ayuda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Muchas gracias por darle clic. Si no me conoces, yo soy Umbe, soy mamá de Pepe, quien nos ha inspirado a crear este canal. Ojalá que nos puedan acompañar hasta el final del video. Como pudieron ver en la introducción, hablamos acerca de lo que es el duelo en una familia o padres de personas con autismo. En este caso yo les voy a compartir mi experiencia cuando recibimos el primer diagnóstico de Pepe, que fue disfasia mixta, que entre comillas era un diagnóstico no tan problemático, pero que sí requería de ciertos cuidados, cierta atención médica y un tratamiento largo. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Es lo que vamos a compartir hoy con ustedes. Como pueden ver aquí, esta es la imagen de un bebé totalmente amado, deseado, esperado. Cuando Pepe estaba en mi pancita, yo me imaginaba que él sería un niño hermoso, de tez morena, que se iba a parecer a su papá. Incluso recuerdo que cuando hicimos el baby shower, las imágenes que puse en los recuerditos fue de unos bebés morenitos. Y pues, ¿qué creen? Que sí, Pepe salió parecido a mi esposo, pero obviamente también tiene rasgos míos. Y además nació de tez blanca, totalmente diferente a como yo me lo imaginaba. Obviamente pues, súper querido, como fuera, morenito, blanquito, no importaba, ¿no? Pero es un ejemplo que les quiero dar para que vean cómo es que nosotros como papás o familiares cercanos a un bebé que está por llegar, nos llenamos de expectativas de cómo va a ser nuestro pequeño. En este caso fue un ejemplo de expectativas físicas, pero en realidad también nos hacemos expectativas de qué vamos a compartir con esa persona, cómo vamos a vivir, qué le vamos a enseñar y muchas otras cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo también que le mencioné a mi esposo que estaba muy emocionada por llevar al niño a la escuela, que
cuando naciera y empezara a crecer y en su escolaridad, yo quería llevarlo a la escuela, porque es una etapa que con mis hijos mayores no pude vivir, ya que por temas de estudio y trabajo, en realidad no pude estar todo el tiempo con ellos. Y me emocionaba y me entusiasmaba la idea de poder llevarlo a la escuela y de recogerlo y de saber qué tareas tenía y todas esas cosas que hacemos las mamás cuando llevamos a un pequeño a la escuela. Me acuerdo también que cuando supimos que íbamos a tener un bebé, pues mi esposo tenía muchas ilusiones de poder compartir con un hijo, el enseñarle a jugar fútbol, el enseñarle a andar en moto. Y cuando yo ya supe que era un niño, porque eso me acuerdo que mi esposo no quiso saber qué era, pero yo sí pedí saber. Y cuando yo ya supe que iba a tener un niño, yo dije, no, pues ya es el compañero ideal que va a tener mi esposo para hacer todas esas cosas que desea. Pero pues como bien lo dicen, uno propone y Dios dispone, y las circunstancias de la vida han sido diferentes. Primero, cuando te dan un diagnóstico como ese, que sabes que hay un problema neurológico, y como bien ustedes lo recuerdan, que les he platicado en los videos anteriores, más bien en el video anterior, sabíamos que Pepe tenía afectado el lóbulo frontal, los parietales, etc. Entonces había un problema a nivel cerebral que no sabíamos cómo iba a ser o cómo iba a responder Pepe ante el tratamiento. Obviamente sé que actualmente hay muchas terapias, hay muchos adelantos, pero nosotros no sabíamos hasta qué grado iba a ser posible que el niño tuviera una vida normal, aunque si recuerdan también nos venimos con esa ilusión o esa promesa de que el niño iba a poder tener en un 85% de probabilidades una vida normal. Sin embargo, no sabíamos realmente si eso iba a suceder o hasta qué punto. Entonces, obviamente, empiezas a sentir que todas esas ilusiones y expectativas que tú tenías para vivir con ese bebecito, para compartir con ese pequeño, y no sabes hasta dónde va a ser posible, sientes que todo eso se te cae. Es como si hubieras construido con esas ilusiones un castillo enorme, enorme, y de repente llega algo que te lo destruye, y tú solamente ves todo lo que está alrededor destruido y sientes una desolación terrible y sientes que estás perdido, que no sabes ahora qué hay que hacer, por dónde ir, si todo va a estar bien, y obviamente eso causa un dolor muy fuerte en los familiares de las personas. Así es en lo personal como yo me sentí en ese momento. Empiezas a hacerte preguntas como ¿por qué pasó esto? Si yo me cuidé mucho en el embarazo, si yo he deseado tanto este bebé, ¿por qué estamos viviendo esto? Te preguntas esa situación. Yo en lo personal nunca ha sido como reclamarle a Dios nada, pero sí te preguntas ¿por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué le tocó a mi hijo vivir esto? Porque a veces no es tanto el dolor tuyo como padre, sino que sabes que tu hijo va a ser un ser vulnerable ante la vida, va a ser un ser tal vez indefenso, que tal vez tú no vas a estar siempre con él, que no vas a poder cuidarlo de todo, y eso es lo que más te duele. Es cuando empiezas a preguntarte todas esas cosas y vienen todos esos porqués. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi hijo? Pero quiero que sepan que esos sentimientos son totalmente normales. Nunca se sientan mal por decir, ay, es que yo en ese momento insulté a alguien o le reclamé a Dios o hasta rechacé a mi hijo, porque a veces hay padres que llegan a hacer eso. En mi caso no ha sido así. En el caso mío y de mi esposo, nosotros siempre hemos querido que nuestro hijo salga adelante, siempre hemos pensado que luchar por él es lo más indicado, pero en ese momento el dolor fue muy fuerte. Viene también un proceso de adaptación, porque recuerden que los duelos son individuales, cada quien lo va a vivir de manera diferente. Yo en mi caso, como les repito, fue algo muy triste,
recuerdo que lloré una semana entera, tal vez no todo el tiempo, pero sí fue difícil. Cuando me acordaba de ciertas cosas lloraba. Como yo tengo la facilidad de trabajar desde mi casa, me acuerdo que una semana no estuve en la oficina. Me acuerdo que me levantaba, hacía lo indispensable en mi casa y me sentaba a ver la televisión. Y verla es un decir, porque en realidad yo me ponía como a seguir pensando cosas en mi cabeza, dando vueltas a lo mismo, y en realidad ni siquiera veía la tele, ¿no? Era como un distractor nada más. Pero sí fue una semana que me la pasé en el llanto y en la tristeza y en la ansiedad, porque dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mi hijo? En fin. Entonces, ese fue el sentir mío. Mi esposo es un poco más retraído, él no expresa tanto sus emociones, suele como cerrarse un poco y decir, no pasa nada, estoy bien, todo está bien. Sin embargo, yo lo conozco bastante y sé cuando él está triste y cuando está preocupado. Y esas actitudes las vi en él en ese momento. De hecho, a la fecha yo creo que de alguna manera yo he procesado más esta situación y siento que él sigue todavía con esos temores, con esas dudas. Y créanme que también a veces surgen culpas de decir, bueno, ¿qué tal que es por mis genes? ¿O qué tal que es mi familia? ¿O qué tal que es mi herencia? Y que por eso mi hijo está así por mi culpa. Eso nunca lo sabremos. Probablemente después les hago un video acerca de cuáles son las causas del autismo, que en realidad no se tiene una certeza al 100% de dónde viene esto. Se cree que son muchas cosas y como que yo creo que es un conjunto de muchas situaciones, pero en realidad no hay una certeza específica de por qué un niño pueda padecer autismo. Entonces, creo que no vale la pena torturarse en ese sentido, de decir, es por mi culpa, es por mi herencia familiar, creo que por ahí no viene. Y aún cuando fuera por esa situación, creo que ninguno de nosotros queremos heredar a nuestros hijos lo peor de nosotros, ya sea genéticamente, ya sea emocionalmente. Siempre, como les dije al principio, las expectativas de nuestro próximo bebé son las mejores. Queremos que sean astronautas, ingenieros, queremos que sean doctores, abogados y que sean los más exitosos, los que saquen el mejor promedio en la escuela, en fin. Sabemos que todas esas expectativas tenemos de nuestros hijos, pero cuando no es así, tenemos que aprender a aceptar que todo va a ser diferente. Pero es un proceso, no es de la noche a la mañana. Así que si tú estás pasando por algo similar, por favor, date ese permiso de llorarlo, de sufrirlo, tal vez de sentir todos estos sentimientos, pero posteriormente también date ese permiso de levantarte y de seguir adelante. Y sobre todo porque tienes esa personita que te está necesitando y que si por algo la vida te la puso en tus manos es porque tienes la capacidad de sacarlo adelante. También recordemos que además de todos estos sentimientos, cuando salimos del doctor traíamos una larga lista de medicamentos. Por otro lado viene también la preocupación económica, el decir, bueno, ¿cómo voy a solventar todo esto? Porque son gastos inesperados, algo que probablemente no podemos cubrir en ese momento. Una tomografía, un electroencefalograma, son estudios caros. También le mandaron a hacer estudios de sangre de muchos elementos y también es una prueba que de alguna manera es cara. Viene también esa preocupación económica de cómo voy a sacar esto adelante. Entonces, sí son muchas cosas que uno empieza a trabajar, a procesar, y desafortunadamente la discapacidad no es barata y tienes que empezar a ver cómo solventar todo eso. Y bueno, pues así fue como después de una semana de estar sumergida en este dolor, en esta tristeza, en mi tragedia, porque yo en ese momento lo vi como una tragedia, pues decidí secarme las lágrimas y me dije, a ver, aquí
sentada llorando no vas a resolver nada ni vas a poder ayudar a tu hijo en nada. Entonces levántate y empieza a ver qué puedes hacer por él para sacarlo adelante. Y entonces empecé a leer todo el diagnóstico médico, empecé a investigar qué era cada cosa, empecé a leer todos los medicamentos que le habían dado, para qué servían, cuál era la función, y empecé a darme cuenta de que muchas otras cosas que el doctor no me escribió como tal en el diagnóstico, mi hijo necesitaba ayuda en varios aspectos. Entonces decidí buscar un lugar donde le pudieran dar la estimulación adecuada para lograr ciertos retos. De eso les voy a hablar en el video siguiente. Vamos a hablar un poco de cómo fue el paso que sigue, cómo empezamos a llevar a Pepe a la estimulación para que pudiera lograr cosas que hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta que no estaba logrando adecuadamente. Y pues bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por acompañarme. Créanme que este tema para mí es un tanto difícil, porque hasta la fecha me mueven muchas cosas. Pepe es mi bebé pequeñito, para mí sigue siendo ese bebé pequeñito. A veces lo veo tan vulnerable ante la vida y me resulta complicado pensar que le pueda pasar algo, que el hecho de no poderse valer por sí mismo lo pueda llevar a estar en riesgo en alguna situación o momento. Créanme que nosotros como familia lo hemos cuidado mucho. Yo pedía a mis hijos, a mi esposo, si querían compartir algo en este video, pero me dijeron que no, que les da un poco de pena salir en la cámara, y aparte también me dijeron que era algo difícil de hablar, porque para todos yo creo que es un tema delicado, es un tema que mueve muchas cosas, es un tema que nos duele todavía y que pues no es fácil externar. Recuerden también que cuando empezamos todo este proceso habíamos hablado con muy pocas personas al respecto. Ahí pues yo ya le externé a mis hermanos qué había pasado, qué es lo que estaba pasando con Pepe. Obviamente ellos nos dieron todo el apoyo del mundo, nos dijeron que lo que se necesitara, que no nos preocupáramos, que Pepe iba a salir adelante, que era un niño muy listo, que tenía mucho cariño en su casa y que eso ayuda bastante. Y pues sí, pero créanme que es un proceso complicado, no es fácil. Pero lo que sí no puedo decirles, que lo que sí no cabe duda es que tenemos que seguir adelante por él, seguir trabajando y seguir viendo qué más necesita, qué más le hace falta, en qué más podemos seguir apoyándolo para que siga evolucionando, creciendo. Y créanme que hasta ahorita pues hemos logrado muchas cosas que les vamos a ir platicando, pero pues sí es un trabajo duro, es un trabajo pesado a veces. Como les conté que a veces los berrinches eran tan intensos que terminan drenándote a ti como mamá la energía. Ese bebé te drena cuando hay mucho llanto, cuando hay mucho enojo, y que a veces tú no puedes remediar la situación fácilmente, porque tal vez un niño común puede contentarse con una paleta, con un paseo al parque, pero Pepe a veces los berrinches eran tan grandes que con nada lográbamos que se calmara. Entonces toda esa situación ha sido complicada. Y repito, o sea, aparte del trabajo que requiere física y emocionalmente, pues todo ese dolor que te provoca el saber que tu hijo tiene una condición complicada es muy difícil. Y pues yo los invito a que me ayuden a compartir todo esto con otras personas. Si tú estás pasando por algo similar, te entiendo perfecto. No es nada fácil. El enojo, la tristeza son válidas, son muy válidas en esta situación,
pero que también te invitaría a que eso no te paralice, que ok, sí duele, ok, sí es difícil, pero pues sigue adelante y trabaja por ese ser que te necesita. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Mil disculpas por la emotividad que me embarga en este momento, pero quiero agradecerles a las personas tan lindas que han estado con nosotros en esta secuencia. Muchísimas gracias, les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima.